Antecedentes de la independencia de México. Etapa inicial. Inició de la guerra desde el levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810 hasta la batalla de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona español, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, liderada por Miguel Hidalgo y motivada por un sentimiento de rabia desatado ante las injusticias que vivían especialmente los indígenas y campesinos. Este movimiento buscaba establecer un congreso con representación de las ciudades más importantes, dictar leyes benéficas de acuerdo a las circunstancias de cada pueblo, abolir la esclavitud y el pago del tributo, la reducción de los impuestos a todos los habitantes, suprimir los estancos, principalmente el del tabaco y la pólvora. A pesar de ser un movimiento masivo, no contó con una organización militar ni político que le permitiera hacer frente al régimen monárquico llamado a España. Etapa organizada. Desde el momento en que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo del 16 de marzo de 1811 hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Durante este periodo cobra importancia el posicionamiento ideológico de la causa insurgente. El movimiento independentista no solo realizó acciones bélicas, sino que se trató asimismo de una estructura y un cuerpo jurídico. José María Morelos y Pavón es la figura más significativa y fue la figura más significativa en esta etapa, ya que gestionó el primer congreso de Anahuac que dotó al movimiento insurgente en un marco legal propio. Asimismo, Félix Calleja del Rey ordenó el fusilamiento de Morelos y aprovechó para desarticular el movimiento de independencia. Etapa de consumación. Esta etapa ocurre entre febrero de 1821 con la firma del Plan de Iguala y el 28 de septiembre de 1821 con la lectura del Acta de Independencia. La fortaleza demostrada por los criollos que resistieron la dura contraofensiva de Cádiz, de corte liberal, que debió aceptar Fernando VII, obligaron a las autoridades realistas a pactar la independencia de México. Como parte del Tratado de Córdoba, fue firmado el Plan de Iguala que defendía sus tres garantías: religión, independencia y unión. La nueva normativa mantuvo el fuero para militares y eclesiásticos, a cambio de entregó el poder de desarrollar su propio régimen constitucional a los mexicanos. Llegando a un acuerdo, se dio lectura en el año de 1821 el Acta de Independencia. Centralismo. Antonio López de Santa Anna dominó durante todo el centralismo en México, gobernando de facto en 11 ocasiones. El 23 de octubre de 1835 se decreta que la nueva reorganización del país abandonó el federalismo para volverse un estado centralista. Sus eventos importantes fueron la Batalla de Álamo, la independencia de Texas, junto con la unión de este a Estados Unidos. Anastasio Bustamante fue nombrado como el nuevo líder, separación de Yucatán, que antes eran tres estados actuales, siendo Yucatán, Campeche y Quintana Roo en un mismo estado. La Guerra de Zacatecas. Santa Anna suprimió la libertad de imprenta y fusiló México y Arizona, y la Guerra de los Pasteles. La Reforma. La Guerra de Reforma fue una guerra que buscaba el cambio en las leyes que hubo para suprimir los privilegios y poderes de la Iglesia, donde ésta bajaría en su poder económico y estudiantil. Esta guerra estuvo dirigida por Benito Juárez por parte de los liberales, las cuales buscaban conservar las leyes de reforma, y los conservadores, liderados por los generales, los cuales querían convertir a México en una monarquía nuevamente. La razón por la que se desató toda esta guerra fue por el cambio de leyes que hubo después de la consumación de la Revolución de Ayutla, con el fin de separar a la Iglesia del Estado, es decir, arrebatarle los privilegios que se habían dado para poder conducir a México hacia el futuro. Las leyes de reforma fueron: Ley Juárez. Esta ley suprimió los tribunales especiales evadiendo los acostumbrados derechos de los militares y religiosos. Rey Lerdos. La venta a particulares de las propiedades rurales de la Iglesia Católica y las corporaciones civiles, con el fin de fomentar la actividad económica, que era una clase media rural, y obtener impuestos de la misma. Ley Iglesias. Dicho ordenamiento busca regular el cobro de los servicios eclesiásticos ofrecidos por la Iglesia. Segunda intervención. La llamada Segunda Intervención Francesa fue una alianza entre Francia y los conservadores para invadir México. El presidente a cargo durante la Segunda Intervención fue nada más que Benito Juárez, el cual fue uno de los contribuistas al cambio de leyes, o mejor dicho, las leyes de reforma. Durante todo este intercado,
Francia ya estaba invadiendo a México. Este ya había tomado Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, Durango y Tamaulipas. También, entre todo el alboroto que había, los conservadores aprovecharon en hacer llamar el nuevo gobernador que lideraría a México, el cual era Maximiliano de Habsburgo, el cual sería engañado por parte de los conservadores haciéndole creer que todo era México lo había recibido con los brazos abiertos como el nuevo gobernante. Tiempo después de que Maximiliano empezara a gobernar México y descubrir la batalla que se estaba desatando, esperó el momento donde Francia retiraba algunas de sus tropas, lo cual aprovechó para recuperar el territorio. Fracasando, fue enjuiciado, traicionado y fusilado por el pueblo. Después de un tiempo se dio la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, donde México lograría derrotar a las tropas francesas y hacer que se retiren. Segundo Imperio. El periodo de este duró desde 1863 hasta 1867, el cual es la sucesión natural del previo Primer Imperio de México. Durante este Segundo Imperio, el emperador a cargo de México sería Maximiliano de Habsburgo, el cual se volvió emperador de este por oferta de los conservadores. Algunas de las acciones de Maximiliano no fueron del agrado de sus supuestos aliados, los conservadores, ya que Maximiliano al parecer comparte visión con los liberales. Esas acciones fueron: ratificó la nacionalización de bienes del clero, mejoró la libertad de la prensa, mejoró la preeminencia civil, dictó leyes hacia las minorías, las diferencias sociales. Desgraciadamente, para bien o para mal, Maximiliano de Habsburgo, junto con Miramón y Mejía, enfrentó al pelotón francés, donde daría su última batalla. Todo eso el 19 de junio de 1867. Este periodo abarcó desde 1867 hasta 1876, donde sucedieron los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. En este periodo hubo bastantes comunicaciones con los extranjeros, ya que había intervenciones de este en el país, al igual que los capitalistas entraban con facilidad para intervenir en la minería, la industria y la agricultura. Se organizó un sistema fiscal a nivel nacional, normalizó la contabilidad fiscal, moralizó a los funcionarios y logró un orden hacendario como no se había dado antes. Porfiriato. Este periodo abarcó desde 1877 hasta 1911, el cual fue un gobierno liderado por un solo hombre durante 34 años, el cual fue Porfirio Díaz. Decidió organizar una rebelión armada antes de que se hiciera público el resultado de las elecciones. Luego, procuró apegarse a las normas legales. Hubo deslindez de terrenos baldíos y la desmoralización de las tierras de la iglesia para fines económicos industriales, aunque también utilizó algunos del pueblo. Persistió la inestabilidad financiera y fiscal, el endeudamiento externo y el estancamiento económico en la agricultura, la minería y la industria, aunque el país era potencialmente rico en recursos naturales, donde Porfirio Díaz aprovecharía esos recursos y los terrenos de la iglesia y el pueblo para mejorar la industrialización. Creó algunas instituciones de beneficencia. La salud y la salubridad no era del todo adecuada, pero poco a poco iría cambiando eso, ya que la intervención de Porfirio en la industrialización empezaría a haber electricidad y vía férrea, mejorando la eficiencia a la hora de conseguir transporte y materiales, permitiendo tener un momento de mejora a México después de tanto tiempo.